Vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la introducción a la teología. Y primero, si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos expuesto en la primera parte, pues podríamos abrir algo de coloquio, y si no, pues continuamos con la explicación. ¿Alguna cuestión que tengáis que preguntar o os he introducido en la teología y a la teología? Muy bien. ¿Todo claro, no? ¿Eso es un halago para el profesor o una frustración? Muy bien, mirad, vamos a mirar entonces un poco esta segunda parte, que serían las fuentes de la teología. Pero antes de la fuente, de entrar en la fuente de la teología, nos tocaría hablar de tres presupuestos. Tres presupuestos para el quehacer teológico. Y los presupuestos serían la fe, el lenguaje y la razón para el quehacer teológico. Y luego estudiaríamos un poquito las fuentes, que dijimos que la fuente es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, digamos, a entender desde la Sagrada Escritura, la tradición con T mayúscula, porque como hay otras tradiciones, ¿no? Valencia tiene muchas tradiciones, pero esta es la tradición de la Iglesia. Y después el magisterio. De una forma muy rápida, que luego lo iremos estudiando pues, poco a poco en las distintas cosas que hay. Hablando de los presupuestos, entonces ya hemos hablado de la fe. La teología es la profundización de la fe. Y hemos dividido entonces la fe como la fe personal, la fides qua, y la doctrina, la fides que es bien importante tenerlo en cuenta. No vale simplemente con tener que yo creo en Dios, si no le creo a Él y a su plan de salvación, y lo apoyo, ¿no? Y verdaderamente lo hago presente. Que luego, en el Nuevo Testamento, es lo que Jesús va a llamar reino de Dios, ¿no? El plan de salvación. Entonces, por eso, más o menos, la cuestión de la fe estaría más o menos esbozada frente a esta perspectiva. En cuanto al lenguaje, tenemos que decir que el lenguaje es muy importante para podernos entender. Si no tenemos lenguaje, no nos entendemos. Pero si no hablamos el mismo lenguaje, tampoco lo llegamos a entender. Entonces, la palabra de la teología, en los distintos momentos, también tiene su lenguaje. Primero, como estamos hablando de cosas trascendentales de Dios, entonces decimos que la teología utiliza un lenguaje analógico. ¿Qué significa el lenguaje analógico? El lenguaje analógico significa que a través de lo visible comprendo lo invisible. Esa es la analogía. Si yo veo un círculo rojo con un stop, inmediatamente yo sé que paro. Por eso no pasé la primera vez en práctico cuando me fui a conducir. Traía de Colombia y pase, entonces me dieron el escrito, ¿cómo se llama? El teórico, pero el práctico me lo hicieron hacer. Y entonces se sentó aquí el examinador, me senté yo, comenzamos. Y entonces yo lo único que me acuerdo es que había un momento en que había un pare, un stop de esos grandes. Y entonces yo conducía al estilo colombiano.
reduje. Y entonces seguimos. Cuando llegamos aquí al final, me dice, lo has hecho muy bien, pero está suspendido. Dice, pero señor, si lo he hecho muy bien, ¿por qué me suspende? Me dice, un stop es un stop. Hasta la próxima. El lenguaje es bien importante, ¿no? Pero entonces estamos hablando del lenguaje analógico. A través de lo visible, yo me acerco, a través de lo visible me acerco a lo invisible. Eso se llama la analogía. Pero como estamos hablando de Dios, hay una norma para usar esta analogía. Y es que en cuanto más entienda aquello que quiero decir de Dios, más lejos estoy. Que entre más quiera entender o entienda de Dios, de lo que es Dios, más lejos estoy. Porque es más lo que dejo de entender que lo que entiendo. Por la distancia. Pero eso también pasa en las relaciones humanas. Un novio, una novia, un esposo, una esposa, que dice que conoce a la esposa es más lo que le falta por conocer. Mi padre y mi padre vivieron, todavía 49 años y medio de casados. Y mi madre le decía a mi padre a los 49 años, decía, ¡no te conozco! Y es que es verdad. Eso es la relación personal. Y si eso es la relación personal, cuando entro en el misterio del otro, imagínate cuando entro en el misterio de Dios. Por eso la oración es tan importante. Porque entrar en el misterio a nivel analógico es que lo que conozco de Él me queda muchísimo más por conocer. Y lo que puedo decir de Él es nada a lo que se pueda decir. Cuando Santo Tomás terminó todo su libro de la Suma Teológica, que no cabrían aquí, en eso decía, y lo que me falta por escribir. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo digo que conozco a la otra persona, es porque la he objetivado y le he quitado su misterio. Porque es mucho más de lo que puede ser. Una relación personal se entiende, pues imagínate más con Dios. Hay 3 clases de analogías en la historia de la fe. Una que se llama analogía entes. Otra que se llama analogía fidei. Y otra que se llama analogía amoris. La analogía entes es la que defiende, nosotros la iglesia estamos muy en esa sintonía, que por todo lo creado puedo comprender a Dios. Por el ente comprendo a Dios. Analogía entes. Todo me lleva a Dios. Esa sería, digamos, la filosofía me lleva a Dios, la ciencia me lleva a Dios, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Esa analogía, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios puso su huella en las cosas. Entonces, a través de su huella, yo llego al sujeto que lo hizo, ¿no? La analogía fidei es la analogía que utilizan más los protestantes. Porque ellos dicen que solamente para conocer a Dios está el camino de la fe. Analogía fidei, la fe. Solo fe, solo escritura. Porque ellos hablan de una antropología caída. Si el hombre está en pecado, entonces él no puede pensar bueno, no puede llegar a Dios, sino por la fe, por la revelación, por Dios que se acerca. Esa sería la analogía fidei. Y la última sería analogía amoris, que vendría a ser un resumen de las dos, que es: a Dios le conozco porque me dejó amar. Analogía amoris.
Entonces se dice que nosotros en Oriente, en Occidente, leemos el primer mandamiento de una forma distinta como lo lee en Oriente. Eso me lo habéis escuchado mucho, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Dice, en Occidente, como somos más éticos, siempre decimos, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Dónde cae el sujeto de la acción? En lo mismo. Amarás. Yo amaré. Yo amaré. Ay, sí. En cambio dice que en Oriente el primer mandamiento se lee así: te dejarás amar por Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Quién es el sujeto de la acción? Dios. Y yo me dejo amar. De tal manera, eso es la analogía amores, ¿no? De tal manera que si yo tengo algo que hacer en la vida, es quitar todas aquellas cosas que no me dejan dejarme amar. Más chulo, sí. Más que penitencia, no. ¿Qué es lo que no? ¿Por qué no te dejas amar por Dios? Quítalo, quítalo. Y a eso le llaman accesis. Entonces, la accesis, que es quitar todo aquello que no me permite que Dios me ame o que yo ame a Dios, de alguna manera, ¿no? Bien, por eso entonces el lenguaje que se utiliza, ¿no?, fuera del lenguaje bíblico, del lenguaje dogmático, el lenguaje que tenemos que ir estudiando, ¿no?, lo que se va creando como doctrina, estaría que para acercarnos a Dios necesitamos siempre el lenguaje de analogía, con la salvedad de que, sabiendo de que creemos que más conocemos a Dios, es cuando más lo desconocemos, porque es mucho más lo que me pasa por conocer. Ese es el reto grandísimo. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, en cuanto al lenguaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo lo de analogía entes no acabo de entender. La analogía entes es que yo conozco a Dios por lo creado. Todo lo creado tiene huella de Dios, en su bondad, en su belleza. Entonces yo veo una flor, ¿no? Esa sería la analogía entes, ¿no? Y la analogía fideis es que Dios baja. Por eso la analogía amoris sería la combinación de las dos, ¿no? Digamos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios me ama y me ama a través de todas las cosas, y baja y me ama también a mí de esa forma. Y por eso se dice que cuando utilizamos la analogía amoris, entramos en el misterio de Dios. Y el misterio de Dios no es lo enigmático de Dios. Pero es qué persona tan misteriosa, que no le entiendes ni su papá. Porque aquí eso es enigmático, ¿no? En cambio, entrar en el misterio de Dios significa que entro en Dios, que entro en su conocimiento, que entro en su amistad, que penetro en Él, que me enamoro en Él. Por eso la analogía que nos decía Belén tan bonita de Jesús, de Dios en la creación, que Jesús lo utiliza en el Nuevo Testamento, de matrimonio, que es la analogía más bonita, ¿no? Dios que tiene a la creación como esposa, Cristo que tiene a la iglesia como esposa, en esa analogía tan bonita ¿vale? Entonces tenemos la fe como presupuesto. Sin fe no se puede hacer teología, pero también con el lenguaje. Es normal. Si a mí me mandan a hacer, como decía antes, un curso de informática, me tienen que decir los significados de cada cosa. Windows, una ventana, y me tienen que decir todo eso. Si aquí un médico viene y me explica las cosas del cáncer, yo me quedaría a cuadros porque no entendería nada. Necesito entrar en el lenguaje. Entonces el lenguaje teológico es el lenguaje de la analogía. Es a través de lo creado, pues yo llego al creador. Otro punto importante es la razón.
Y en la razón tenemos que hacer una diferencia entre la razón humana y la razón de Dios. La razón humana es la capacidad que yo tengo de autoconocimiento, la capacidad que yo tengo de objetivar, la capacidad que yo tengo de saber quién soy, razonar. Pero cuando hablo de la razón de Dios, no estoy hablando de esta razón. Estoy hablando del plan de Dios, de la razón del plan de Dios. Y entonces, el gran problema que hemos tenido hasta ahora es que se han confundido estos dos términos. Y le hemos puesto la razón humana a la razón de Dios. Y por eso te dice, si no me lo demuestras, si no tal, entonces a veces ¿no? se caen esas cuestiones. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Por eso, en la teología necesitamos las dos razones. La razón para entender, pero la razón que Dios me da. Entonces, por ejemplo, en este momento decimos, Dios es amor como su cualidad más fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de la teología del corazón? Pero en el tiempo de Santo Tomás se decía que Dios era razón, porque era que Él tenía el plan, ¿no? Y entonces, cuando me creaba, me daba, se llama razón adyente, me daba su razón. Entonces, el cristiano entendía las razones de Dios desde la razón humana. Mucho rollo, ¿no? Pero es muy importante, ¿eh? Importantísimo. Porque entonces la razón teológica que necesita la razón humana es para entrar en el plan de Dios. Si no tengo ese plan de Dios, entonces no estoy verdaderamente buscándole las razones de fe. ¿Vale? Muy bien. Qué descanso, algo complicado. Y entonces, mira, todo el problema que hemos tenido con el modernismo, con el nacionalismo, con el cientificismo, es sencillamente porque se confundió la razón. Y en vez de hablar de razón de Dios, con esa participación en el ser de Dios, se creyó que todo lo tenía que entender con mi razón y darle razones a todo. Y hay cosas de que no se pueden. Llegaba y decía, pues demuéstreme usted que esta señora es mi mamá. Deme razones. Sí, del análisis. O a no ser que haya unas razones de cariño, de amor, de entrega, de donación, ¿tal? Entonces ahí donde se parten muchas de estas cosas. ¿Vale? Bien, entonces hemos puesto presupuestos. Entonces tenemos un lenguaje, tenemos la razón y tenemos la fe como presupuestos para hacer teología, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora vamos a las fuentes de la teología. Entonces hemos dicho que las fuentes de la teología, estamos aquí, sería la palabra de Dios. Mirad, si queréis leer algo bonito sobre la analogía, podéis leer la encíclica del Papa Benedicto XVI sobre, ¿cómo se llama? Verbum Domini, donde tiene todo el primer capítulo hablando de la analogía de una forma tremendamente bonita y maravillosa. Verbum Domini. Entonces, hablamos de palabra de Dios y aquí también este tema también lo podéis sacar de aquí. Cuando nosotros hablamos de palabra de Dios, nos estamos refiriendo a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Escritura leída en el seno de la Iglesia, y a eso le llamamos tradición,
interpretada por el magisterio de la Iglesia. Esas tres cosas. Esas serían las fuentes de la teología. Entonces, la Sagrada Escritura, ya no lo está explicando Belén, por eso no entro mucho, ¿no? Nos ha hablado del autor, nos ha hablado del redactor, nos ha hablado del hagiógrafo, todas estas cosas, nos ha hablado de la división que tiene, Antiguo, Nuevo Testamento. Luego nos va a explicar un poquito por qué estos libros se llaman canónicos y estos se llaman apócrifos, más o menos, seguramente nos lo explicará, ¿no? Es decir, por qué el canon, todas estas cosas que vendría a ser el libro de la Sagrada Escritura, ¿no? Ahora, en cuanto a la tradición de la Iglesia, le llamamos tradición con T mayúscula. ¿Hasta cuándo se cierra lo que llamamos las verdades de fe o el credo? Y esto sería, más o menos, los primeros 5 o 6 siglos de la Iglesia. Esto lo explicó Mercedes. ¿Sí? Los Santos Padres. Ah, pues ya está. Entonces ya, listo. Pero bueno. No, Sí, los Santos Padres, muy interesante, ¿no? Eran santos y padres, ¿no? El credo, que es las verdades de fe, ¿no? Ya sabéis que hay varias versiones de credo, por lo menos hay 3. La primera versión le llamamos la de Mateo 28:19, y por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ese sería el primer credo. Luego estaría el credo niceno, que es el que llamamos nosotros el credo corto. Y este credo niceno, ¿no? Que más o menos del siglo IV, más o menos, en el concilio de Nicea, por eso se llama así, en una disputa que tuvieron entre Arrio y San Atanasio, ¿tá? Empezaron a definirse la divinidad de Jesús. Y por eso se desarrolla más y nació en tiempos de Poncio Pilato, diciendo que este Jesús es Dios. Y luego la tercera versión del credo es la niceno-constantinopolitana. Niceno, porque era el credo anterior, ¿no? El de Nicea, donde estaba la divinidad de Jesús. Pero luego, después de que definieron la divinidad de Jesús, se empezaron a decir, ¿y el Espíritu Santo? Porque son 3 personas. ¿Y el Espíritu Santo? Entonces había teorías de toda clase. Os voy a explicar ahora que es muy curioso. Como decían que Jesús era engendrado por el Padre, y para los griegos la única forma de engendrar era biológicamente, entonces el Espíritu Santo ha sido engendrado por el Hijo. Por lo tanto, si era así, el Espíritu Santo era el nieto del Padre. Más o menos, ¿verdad? Entonces, imaginaros los líos que se llamaban todas esas cosas. Hasta que se logra entonces demostrar la divinidad del Espíritu Santo en el concilio de Constantinopla. Entonces, ahí empezamos, creemos el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo reciben adorno y gloria. Mira, cada frase, lo estudiaremos si nos toca, del credo, tiene mucha sangre, muchos problemas, de una forma impresionante. Pero no solamente problemas hacia afuera, sino problemas hacia adentro. Hubo a un santo padre, máximo el confesor, ahora os cuento chismes de la casa,
que por defender la fe le cortaron, otro obispo le cortó la lengua. Pero claro, es que nosotros decimos, pues en el credo todo está muy claro, sí, pero hasta que llegó a estar. Concilio de Nicea, San Atanasio, 5 veces desterrado por su otro obispo, Arrio, porque los dos defendían de que la cosa era así. Por eso es muy bonito cuando rezamos el credo y lo estudiamos bien, porque es la Sagrada Escritura leída en una cultura y una forma que le podamos entender, y a eso le llamamos verdadera fe. Y entonces, eso sería la tradición. Bueno, luego expliqué todo el problema hay concilios en que se trata del problema de la Iglesia, el problema del Espíritu Santo, ¿no? El problema de todo, ¿no? En uno de los concilios decía de que los sacramentos, la eficacia de los sacramentos dependía de la santidad del que los aplica. Se llama el donatismo. Y entonces, antes de confesarme, yo le tenía que preguntar a la cura, ¿usted está en gracia? Pero eso tiene muchas razones, ¿no? Entonces, si no está en gracia, por favor, vaya y se confiesa y no vuelve a pasar. San Agustín, menos mal, que ayudó mucho diciendo, no. El ministro no actúa en su persona, sino en la persona de Cristo. Por lo tanto, la eficacia es porque representa a Cristo, no porque se representa a Él. Bueno, cuento cosas así porque esto es la tradición y todo esto es lo que hemos heredado. Y entonces, ¿por qué llamamos tradición? Porque la lectura de la palabra, de la Escritura, en el calor de hogar de la Iglesia, en un momento tan importante, que ya os lo explicó Mercedes, de que acordaros que en los primeros siglos de la Iglesia, los santos padres se dividían en los padres apostólicos, ¿no? Los padres apologetas, de la primera generación y de la segunda generación. Los padres apostólicos eran los que dieron la vida por el Señor. Es decir, ya solamente la gente sabía que si se bautizaba, era para el martirio, no para la fiesta, que son dos cosas distintas. Si se bautizaba, martirio. ¿Por qué? Porque el bautismo era el nacimiento de la vida. Entonces, que me mataran, no era que me mataran, sino que me daban a nacer una vida nueva. Es una teología muy grande porque eso lo hemos perdido mucho en los sacramentos. De unas simples ritos a unas simples cosas, ¿no? Entonces estaban los santos padres, ¿no? San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, todos estos. Luego hubo un problema de que empezaron a venir gente de fuera a objetar, los apologetas de la primera generación. ¿Cómo hacemos nosotros para explicarle esto al mundo latino? ¿Cómo hacemos esto para explicar al mundo griego? Entonces son los padres apologetas que intentaban buscar razones, ¿no?, para descubrir las huellas de Dios en todas las otras culturas, ¿no? Es lo que se llaman los logos espermáticos, las huellas de Dios en la cultura, que es lo que estamos intentando hacer ahora, ¿Os acordáis del diálogo que dijimos? Cuando alguien viene, por favor lee lo que Dios te quiere decir en lo que te está diciendo, en los logos espermáticos. Y así haces, y esto fue lo que hicieron ellos. Esos son los padres apologetas de la primera generación, San Ireneo, bueno, toda esta gente. Pero luego viene un problema grandísimo, y es problemas dentro de la Iglesia, que ya es lo que llamamos herejías. Y era que uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Porque es normal, hay escuelas. Y entonces había el problema de las herejías. Y en medio de todo esto, por eso hablamos de la Sagrada Escritura, la idea de la Iglesia tuvo que discernir cómo interpretar esto. Y ahí surgen las verdades de fe. Ahí surge el credo y cada una de las cosas que tenemos. Y a eso le llamamos la tradición con mayúsculas, los santos padres, ¿de acuerdo?
Más o menos hasta ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Sagrada Escritura, yo necesito confrontarlo con esto, con el magisterio y con la tradición. Porque si no, sería un iluminado. Y de los iluminados nos libre el Señor. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué los protestantes tienen tantas iglesias? Porque cada uno, al no tener tradición, cada uno lee la palabra de Dios a su modo y forma la iglesia. Luego tuvieron que crear una tradición que se llama las iglesias protestantes unidas, ¿no? Porque si no, esto era tal cosa. Luego viene el magisterio. El magisterio es la palabra, la Sagrada Escritura, leída desde la tradición y actualizada a nuestro mundo, por un carisma que se llama el carisma de la interpretación, que lo tienen los obispos. Sí. El magisterio, estamos hablando de la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura leída en el seno de la iglesia, ¿no? Entonces dijimos, la Sagrada Escritura, el magisterio, es la lectura de la Sagrada Escritura desde los Santos Padres actualizada para nuestro mundo de hoy. Y que eso se hace a través de un carisma que se llama el carisma de la interpretación, y que ese carisma lo tienen los obispos. Pero no un obispo, los obispos. No es que a un iluminado se le ocurra decir algo. No. En concilio, en sínodo, entonces se empieza a ver esta interpretación de la Sagrada Escritura a través de la tradición es la que toca para este momento, esta interpretación. Y esto es lo que nos asegura a nosotros estar leyendo la palabra de Dios tal como Dios la quiso dar. Más o menos. Muy complicado. Y delicado. Porque uno dice, bueno, yo con el magisterio, no. A Dios sí, pero a la iglesia no. Pero este montón de cosas. No conocen el magisterio. ¿Ah? Que no se conoce. Bueno, pues por eso estamos explicándolo, por eso estamos en teología. Y luego en el magisterio no nos da tiempo, pero entonces hay una cierta gradualidad. Una cosa es un concilio, otra cosa es un sínodo, otra cosa es una conferencia episcopal, otra cosa es el obispo del lugar. Son distintas graduaciones que tiene de obligatoriedad de mirar las cosas. Eso entonces es el magisterio, ¿no? Por lo tanto, cuando yo interpreto la palabra de Dios, para darme cuenta que la interpreto de una forma católica, tengo que tener en cuenta el magisterio, la tradición y la palabra de Dios. Eso es una seguridad, la Sagrada Escritura. Es una seguridad muy grande. Y para leer la Sagrada Escritura se necesitan tres cosas, ya desde esa perspectiva. La primera cosa es leer la palabra de Dios en el espíritu en que fue escrita, o con el espíritu con que fue escrita. Ya eso me lo va a explicar Belén, lo que llama inspiración, de cómo el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces cuando yo leo la palabra de Dios, me tengo que poner en sintonía con aquel que lo escribió, que es el Espíritu Santo. Por eso que bueno que siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios, invoquemos al Espíritu Santo. Ayúdame a leerlo tal como tú lo has iluminado. Eso es muy importante. La segunda cosa es en unidad. Es decir, no me vale un texto aislado, sino el texto en el contexto y en el pretexto.
Y si es verdad que hay contrariedades, como nos explicaban esta mañana, dentro de la redacción, sí que hay verdad que hay un hilo de salvación. Y ese hilo de salvación no se contradice. ¿Por qué es esto? Porque las sectas, ordinariamente, siempre se fijan en un versículo de la Biblia solo. Entonces ya se sabe que eso no es así, esa no es una interpretación. Porque la Biblia hay que mirarla en todo. Es lo que dice aquí, lo que dice allí, lo que dice allí, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y tal. Y para asegurar esa unidad, se pide que tenga un sentido cristológico. Es decir, que se interprete toda la palabra desde Cristo. Mirad la diferencia que tenemos nosotros de leer la palabra de Dios con la que lo tienen los hebreos. Por ejemplo, Belén esta mañana nos explicaba el Pentateuco y nos hacía referencia a Cristo. El hebreo va a leer el Pentateuco como Pentateuco, sin tener en cuenta a Cristo. Y Cristo del inicio y Cristo en el final, el alfa y el omega. Todo en Cristo. Cristo le da sentido a toda la palabra de Dios. Entonces eso nos hace ver. Entonces es verdad que no se puede pedir a la Sagrada Escritura una historia como se interpretaría la historia moderna, con todas sus normas, pero sí un sentido teológico desde Cristo. Más o menos, ¿no? Es muy importante eso. Cristo es el que le da sentido a toda la cuestión. Intentaba explicar Belén. Y por último, es siempre comunitario. Siempre para formar comunidad. Esa es la forma del sentido de la lectura de la palabra de Dios. Bien, entonces más o menos queda claro las fuentes de la teología. Entonces ya sabemos que para hacer teología necesitamos estos presupuestos que son el lenguaje, la razón y la fe, pero que también necesitamos estas fuentes que vendría a ser la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura de la Iglesia y la tradición magisterio. ¿De acuerdo? Y hay muchas más cosas que decir de cada cosa de estas, pero no sería imposible desarrollar. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Cuando se hace un sínodo, todo lo que acabas de decir, ¿cómo se asegura que lo que se ha dicho ahí se transmite bien hasta llegar al párroco de una parroquia de pueblo, por ejemplo? Porque por el camino puede haber Mira, no, y especialmente distintas interpretaciones, digo yo. Sí, señora. Después de los documentos. Mira, hay una cuestión, por lo que tú dices, ¿no? Te voy a contestar desde la fe, porque desde la filosofía te contestaría de otra manera, te contestaría por el problema de la posverdad que tenemos actualmente. Pero desde la teología te diría que cuando el sínodo decide una cosa y es transmitida al pueblo, es el pueblo el que le da el consentimiento, por una cosa que se llama sensu fidelium. El Espíritu Santo lo tiene el pueblo. Y es el pueblo el que va a decir, sí Señor, esto es o no es, aunque lo vayan a... Es que la cosa va y viene. Es decir, para que se haga un concilio es porque hay algo en el pueblo que lo necesita. No se reúne simplemente como dice, para el bocata di cardinale, para comer bien. Sino que es porque el pueblo está pidiendo algo. Entonces, allí se reúnen todo esto con la gracia del Espíritu Santo, gracias a Dios, que es el que lleva a la iglesia, ¿no? Entonces se reúnen todos. Cuando regresan al pueblo, es el pueblo el que va a decir si eso es así o eso no es así. O sea, Claro. según el resultado que dé, lo que han acordado en el signo, en el concilio, lo que sea, según el resultado que dé, verán si es verdad que se ha aplicado bien o no. Exacto. ¿Es así? Sí. Eso necesita tiempo, ¿no? Necesita muchísimo tiempo. Pero imaginaros una cosa. Os voy a contar un chisme del concilio de Nicea.
El Arrio era un gran predicador y tenía su parroquia en un puerto, ¿no? Y empezó a predicar, ¿no?, de que Jesús era Salvador y era Dios, pero no Dios. Entonces utilizaba una filosofía que llamábamos de Platón, que era como una especie de intermediario, ¿no?, muy grande, pero no llegaba a ser tan grande. Empezó a predicar esto, ¿no? Luego será el arrianismo. ¿Y sabes quién lo denunció? Las señoras de su parroquia, que fueron donde Alejandro, que era el obispo de él de ese momento, le dice: mira lo que nos está diciendo este señor, y a nosotros no nos suena. No nos suena, ese es el sonido. Es lo que nos asegura que el Espíritu Santo nos está llevando a la iglesia. Eso es muy bonito. Alejandro lo llama y le dice: venga para acá. ¿Usted qué está haciendo? Él convocó el concilio, bueno, todas las cosas. Pero es que lo mismo pasó en el concilio de Éfeso. Estas cosas a mí me gustan mucho porque todas las cosas de la iglesia nacen desde la base. No nacen por allá. Yo no sé dónde, como si estuvieran pensando, yo no sé, o maquinando, ¿no? Llega un señor y dice: la Madre de Dios, creo que no es Madre de Dios, sino Madre de Cristo. No es Teotocos, sino Cristotocos. La Madre de Dios no me la toca nadie. Empiezan Concilio de Éfeso, verdaderamente a ver cómo verdaderamente le decían a este señor, a Nestorio, que la madre de María era la madre de Dios, tanto de la humanidad como de la divinidad. Pero ¿quién lo denunció? La gente. Eso es tremendo. Por eso es muy importante para nosotros mismos, predicamos, estamos así, ¿no?, preguntando: oye, ¿qué me o cuando queda mal sabor de boca? A ver, ¿qué es lo que te produce el mal sabor de boca? Puede que sea sensibilidad, pero si te lo ha producido a ti, también se lo produjeron en Mallorca, también se lo produjeron en Madrid, también, entonces ya la cosa cambia. Era por tu pregunta, que me parece muy importante, ¿no?, porque estamos en un mundo de la posverdad. ¿Y qué es el mundo de la posverdad? El mundo de la posverdad es que yo digo que es verdad aquello que creo que es verdad, no la verdad. O sea, la verdad objetiva se perdió. Y por lo tanto, si hoy creo que esto es verdad y mañana creo que lo otro era verdad, estoy en la verdad. Ese es el problema que tenemos ahora. Pero gracias a Dios esto lo lleva el Espíritu Santo. Lo lleva el Espíritu Santo. Y justamente ahora pasó el signo de este, ¿no?, con el vuelo que pueden. Regresa. Y entonces luego empezarán las cosas. Muy independientes a las ideologías. Porque la ideología siempre habrá diciendo que esto sí, que esto no, sino a la santidad que produzca. Que son dos cosas distintas. Mira el Vaticano II. El pobre Pablo VI, pobre hombre, cómo lo sufrió. Y sin embargo decimos que el Vaticano II es lo más grande que ha pasado. Sí, pero dígaselo a ellos, que lo tuvieron que sufrir. Bien. Quería aportarle algo, porque es muy importante lo que has dicho. Tener en cuenta que después de cada sínodo se elabora un documento, y ese documento ya es el volver. Entonces es que el laico tiene que conocer esos documentos, hay que leerlos, no son tan largos, y ahí es donde tú te enteras. Y entonces ves si realmente tú también no solo de reacción, sino de ese documento, y dice: a ver en la parroquia cómo vivimos esto, que está escrito. Porque a lo mejor el sacerdote, bueno, pues yo voy a mi ritmo, ni leo el documento, pero para eso está, para que lo leamos todos. ¿Y por qué solamente tiene que estar integrado por obispos esta Si hablábamos que en el magisterio está el carisma de la interpretación, el pueblo tiene el carisma de la aceptación. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Y ahí ¿Por qué dice eso de los obispos? ¿El qué? Es que
Pregunta Gina. ¿Por qué solo los obispos? Muy buena pregunta. Porque la Iglesia tiene varias ¿cómo se- Jerarquía. no, espera. Notas. Santa, católica, apostólica. ¿No? Y entonces la apostólica es la que nos une directamente a los apóstoles de Cristo y a Cristo mismo. Y la sucesión apostólica viene a través de los obispos. Entonces todos tenemos la apostolicidad, digamos de alguna manera, pero algunos, por asegurar el bien de todos, el Espíritu Santo les regala esa apostolicidad, ese mantener esa interpretación como corresponde. Pero dije los obispos, no el obispo. Entonces es muy importante, porque hay obispos que se les va la chaveta, como se pone en el gorrito, de pronto se le va un poco la cuestión, ¿no? Y tenemos a veces, ¿no? Estamos hablando de los obispos. Por eso, desde el Concilio Vaticano II está la conferencia episcopal, están los sínodos, está el concilio. Fuera de eso, los dicasterios, para asegurar que todas esas cosas estén lo más posible. Bien. Que en este último sínodo han ido, o sea, Francisco el Papa ha llamado a más que obispos, ha habido más gente, ha habido religiosos, ha habido... Sí. A ver, hubo un cambio muy grande, porque mira, en el Vaticano I llamaron a Vaticano I, que fue al principio del siglo XX, sí, 1900 y tal. El Papa que lo convocó, Pío XII, llamó a todos los obispos y a todos los protestantes, pero los protestantes no fueron. El Vaticano II volvió a convocar, el Papa Juan XXIII, a todos los obispos y a los protestantes y a los ortodoxos, y fueron. Y ahora, eso no es un concilio, lo que pasó fue un sínodo, que también hay una diferencia. El Papa dice, ¿y por qué no invitamos a los laicos? Entonces se va abriendo esa perspectiva, de alguna manera. Y entonces, inclusive él dice, ¿cómo voy a sacar un documento del sínodo de sínodos si justamente el sínodo es eso? Pero eso ya es otra cosa. Entonces, muy interesante. Bueno, la última parte que me queda, si os parece bien, y tenemos algo de tiempo, ¿sí? Bien, sí. Fíjense cómo se divide la teología para su estudio. Para su estudio, su estructura. Entonces, la teología se divide en teología bíblica, teología dogmática, teología moral, teología pastoral, teología espiritual. Teología bíblica, teología dogmática, teología moral, teología espiritual, teología pastoral. ¿Vale? Vamos a un poquito de cada uno de los dos. La teología bíblica pues va a tratar todo lo que es el estudio de la Sagrada Escritura, con una amplitud grande, no solamente en el Nuevo y Antiguo Testamento, sino que ahora se habla también a los libros apócrifos, dándole lo que les corresponde con respecto a ellos. Y entonces se va a dividir. Ahora estamos, por ejemplo, hemos el Pentateuco y tal, en fin. En el Nuevo Testamento también está dividido también así y se va estudiando. Ojalá se pueda estudiar libro por libro, pero si no podéis, están las introducciones que también nos introducen. Eso es teología bíblica. La teología bíblica se divide en dos cosas. Se divide en exégesis y teología teología bíblica. La exégesis es la encargada de estudiar los textos tal como están. Le tenemos que agradecer muchísimo.
Pero la teología bíblica aprovecha todos los estudios de la teología exegética y le da el contenido bíblico. Por eso se llama teología bíblica. Entonces hay personas expertas en un capítulo, en un versículo de un libro, y que lo saben todo, en lenguas vivas y en lenguas muertas. Y es un estudio impresionante de esto, ¿no? Pero a veces, por quedarse en lo filológico, se le olvida de la parte de la revelación. No, es que este texto lo dice así porque es de tal siglo y de tal. Entonces viene la parte de teología bíblica que le da todo el contenido a la cuestión. Esa vendría a ser la teología bíblica, más o menos, ¿no? La teología dogmática se va a dividir especialmente en dos formas. Entonces esto está muy estructurado. La primera se llama teología fundamental. Es una fundamental. Que va a estudiar los fundamentos de la fe. Va a estudiar la revelación, la transmisión, la inspiración, la canonicidad, todas estas cosas, ¿no? Y luego está la teología dogmática. Y la teología dogmática se va a dividir en... Os voy a hacer un buen cuadro hoy, para no me falle la memoria. Las divinas personas lo voy a hacer aquí mejor. Sí, pone otra. No, mejor así. Hay dos. Las divinas personas son la cristología y la neumatología. ¿Perdón? ¿La última parte? Neuma, de neumático. Porque es aire, ¿no? Que es el estudio de Jesús y que es el estudio del Espíritu Santo. Aquí falta un tratado que para nuestro fundador era fundamental y para la teología no se ha desarrollado mucho, que es el Tratado del Padre. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en Occidente, cuando pensamos en Dios, pensamos en el Padre. Y la Trinidad no es el Padre. El Padre es uno de la Trinidad. Pero bueno, hay cosas interesantes. Entonces están las divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con su tratado. Luego está la eclesiología, que es el estudio de la Iglesia, eclesiología. Y de la eclesiología se desprende la sacramentología, que es el estudio de los sacramentos. Y del estudio de los sacramentos se divide en sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de la salud, ¿dónde te has quedado? De la salud. De la salud. Sacramentos de la salud, que vendría a ser la reconciliación y la unción de los enfermos. No la extrema unción, unción de los enfermos. Ahí en mis parroquias, los ancianos cuando le dicen, llama al cura, no estoy tan mal. Que se ayuda para la salud. Es un cambio muy grande en ese sacramento. Y luego los sacramentos de servicio, que serían el matrimonio y el orden.
Esa sería la sacramentología. Muy bien. Esa es la dogmática. Hay más cosas, pero vamos, en general estaríamos dividido así la cuestión. La moral, la teología moral, la vamos a dividir en dos especialmente. Se llama moral fundamental y moral social. Perdón, moral especial. Especial. La moral fundamental va a hablar del acto humano y la respuesta a Dios, de la conciencia como lugar sagrado, de la opción fundamental, etc. Y la moral especial va a ser como, hay dos ramas especiales que luego se subdividen, pero dejámoslo así, y es la moral especial, moral sexual y moral social. La moral sexual está todo desde el inicio al final de la vida, todas esas cosas que ahora se están trabajando de tanta forma. Y la moral social es toda nuestra actuación en el mundo, como nos toca realizar. Eso es la moral. Ves que se desprende la palabra de Dios, lo que creo, lo que vivo y cómo lo vivo ahora en parte espiritual. Que la moral, la teología espiritual, que está dividida en mística y ascética, especialmente, ¿no? Eso es una división así un poco, como todo, cuando se divide. Ascética es lo que yo tengo que hacer para conseguir la vida espiritual, y mística es lo que Dios te regala para llegar a Él, ¿no? La ascética y la mística. No la mástica, sino la mística. Hecho mística y ascética. Ascética y mística. Lo que yo tengo que hacer y lo que Dios hace. Y la pastoral, y ya está, ¿no? La pastoral entra todo el ecumenismo, entra todo la evangelización, la nueva evangelización, etc. Muy bien, eso es, digamos, como una visión así rápida, dialogada de lo que es la teología y la división. La teología pastoral, pues es el anuncio, pero especialmente estaría toda la parte del ecumenismo, el diálogo interreligioso, el diálogo cultural. Todo eso Bien, ¿alguna pregunta? Si no, terminamos con esto. Y entonces lo que hemos hecho pues, en esta segunda parte fue mirar un poco los presupuestos, las fuentes y la división de la teología. Y con eso pues entonces damos por concluido el curso de introducción, tanto como lo hemos hecho esta mañana, esta primera clase, como esta segunda. Pues, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.